Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a este su canal favorito de análisis político con Jaime Bobadilla. Dándole las gracias inmediatamente al Señor por permitirme llegar hasta ustedes a través de esta plataforma. Vamos a pedirle inmediatamente al Señor que nos asista con su bendición y que nos dé a todos la salud, que es siempre lo primero. Todo lo demás, señores, está de más. Trayéndote un tema interesante esta tarde de sábado 26 de agosto del 2023. Señores, este tema que va a arrojar luz ante muchas inquietudes y denuncias que se han hecho, tanto aquí como en otros medios de comunicación y en las redes sociales. Y es esta mafia que se dedica a la declaración ilegal, irregular de nacionales haitianos en la República Dominicana para hacerlos pasar como dominicanos. Este es un trabajo periodístico dicho sea de paso, periodista llamada Tania Molina de la página Conectas, que han hecho este trabajo de investigación, el cual ha revelado lo que muchos dominicanos hemos denunciado, y es la falsedad de todas las actas de nacimiento con el mote de tardías. Utilizan este protocolo que se utiliza en la República Dominicana para las declaraciones tardías para ingresar a personas de otra nacionalidad, haciéndolas pasar como dominicanos. Pero ¿cómo pasa esto también en la Junta Central Electoral? ¿Cómo la Junta Central Electoral permite esto? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene para evitarlo? Y cómo la población, atención a esto, es muy importante, cómo hay dominicanos que se dedican a esta mafia de declarar personas, de declarar migrantes irregulares como hijos suyos. Vamos a estar leyendo este artículo que, como ya te he adelantado, es algo que todos hemos denunciado, pero es bueno ver un trabajo ya realizado sobre este tema. Dándote las gracias por estar aquí acompañándonos, invitarte que si aún no te has suscrito, por favor suscríbete. Suscríbete en nuestro canal activando las notificaciones, así como también compartiendo. Comparte este video en todas tus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, así como también en todos tus grupos de WhatsApp, y por favor ayudarnos dándole a me gusta. Y vamos a ir de inmediato a leer este artículo que no aparece en la prensa, o sea, no fue publicado en la prensa, fue publicado en una página, digamos, muy independiente, pero de personas que se dedican a hacer estos estudios sociales, esto que está pasando en la Junta Central Electoral. Vamos a verlo ahora mismo, señores. Se lo voy a presentar aquí. Miren aquí, esta es la página Conectas. Yo la había visto de este tweet que A People, esta página con más de 4,000 seguidores, publicó diciendo: marchamos por el fin de la impunidad, que incluye esto, el negocio de declarar migrantes irregulares como dominicanos. Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Esto es parte del ideario de Juan Pablo Duarte. Y al pasar a leer el artículo nos encontramos con esto, señores. Miren aquí, esta página se llama conectax.org y nos revela esto: el negocio de declarar haitianos como dominicanos. Ahí es que empieza inmediatamente la falsedad, porque son personas que posiblemente hayan nacido aquí, pero que deben de ser declarados inmediatamente en el libro de extranjería. Para eso es que está el libro de extranjería en la República Dominicana, pero son personas que esperan más de los 60 y hasta 90 días para ir a declarar a sus hijos, y en lo que el tiempo pasa, encuentran mafiosos, personas corruptas, enemigos de este país, que por un poco de dinero venden a su madre. No le voy a seguir dando mi opinión con relación a esto. Quiero que
leamos todos el artículo. Es muy extenso, pero vamos a ir avanzando lo más rápido posible. Miren aquí, la migración haitiana nos dice, la migración haitiana hacia la República Dominicana no solo deja beneficios económicos a traficantes en la isla. Hay ciudadanos que han encontrado en ella un particular fin de lucro, declarar a hijos de haitianos como dominicanos, valiéndose de influencias para conseguir documentos irregulares. Hemos encontrado un mismo hombre que pretende declarar varios hijos con una cosa común, que todos son hijos de madres extranjeras. Revela Brígida Sabino, encargada de la Unidad Central de Declaraciones Tardías de Nacimiento de la Junta Central Electoral, sin entrar en detalles. Señores, ¿vieron cómo inicia diciendo que la migración irregular haitiana en la República Dominicana no solo le deja beneficios a los traficantes de la isla? Y estos traficantes, porque vamos a llamarle claro, son personas que se dedican a la trata de personas. Son delincuentes que se dedican a la trata de personas, que traen a personas de aquel lado o de este lado, no importa del lado que sea, para pasarlas de manera irregular, porque aquí hay muchos delincuentes que quieren irse de este país y cruzan Haití y se ligan a estas mafias. Estas mafias que controlan la frontera, porque no es cierto que la República Dominicana tiene control de la frontera, mucho menos el ejército dominicano. Quienes controlan la frontera son las mafias. Las mafias que operan no porque no se pueda controlar, sino porque tienen un arma más poderosa que las que tiene nuestro ejército. Cuentan con dinero y vamos a ver que además de estas mafias que se dedican al tráfico de personas, a la trata de seres humanos, que se aprovechan de la crisis en Haití, hay personas también particulares, y lo peor es que entienden como que no hacen nada malo, sino un favor, que también se lucran de esto formando parte de las mafias y que pueden ser procesadas ya que comprometen su responsabilidad penal con este crimen de lesa humanidad que es la trata de personas. Vamos a continuar, señores. Los inspectores no tienen formas concretas de establecer si hubo un lucro de por medio cuando solicitan de forma irregular una declaración tardía de nacimiento para que alguien sin vínculo biológico o sanguíneo con una persona acceda a declararla como dominicana. Sin embargo, en las comunidades donde residen haitianos es posible dar con gente que lo ha hecho y saber a qué precio han vendido la nacionalidad. Está el caso de un dominicano de mediana edad, quien es padre natural de 2 hijos, pero en papeles ha procreado a 8. Cobró entre 8,000 a 20,000 pesos por cada declaración de nacimiento que hizo de 4 niños de madres haitianas diferentes. Su última fue hace 4 años y estaba pautado a hacerla desde antes del alumbramiento. Él reside en Pedernales, una de las 3 provincias más pobres del país, donde el 27% de las personas que viven en esa demarcación fronteriza del sur es de origen extranjero, en su mayoría haitianos, según registra la segunda encuesta nacional de inmigrantes en el 2017. Pero ustedes saben, señores, que este 27,3% después del 2021, esto ya representa alrededor de un 40, un 50%, porque Pedernales ya es tierra dividida, no es tierra de nadie ahora mismo si el gobierno no le pone énfasis a eso y va al rescate de Pedernales. Otro dominicano declaró a 2 hijos de haitianas también en Pedernales. Por uno pidió 15,000 y por el otro 11,000, valiéndose de documentos falsos. En esa misma provincia, el personal del hospital Dr. Helio Fiallo está enterado de la irregularidad, aunque reportan que han disminuido debido a la aplicación de mayores controles. Una madre de 27 años que dio a luz en ese centro de salud le ofrecieron en las afueras del hospital declarar a 3 de sus 5 hijos, la mayor de 13 y el menor de 24 días de nacido.
cuando ella conversó con Diario Libre en julio pasado. Hay uno que me decía, vamos a declararlos. Le dije que no podía aceptar una cosa así porque hay que hablar con el papá. Y muchos dicen que hay que pagarles. La joven reside junto a su esposo y sus hijos en una pequeña pieza de pocos enseres del hogar. Le pidieron hasta 4,000 pesos hace 5 años. Esa vez no lo hizo porque carecía de ese dinero. En una siguiente ocasión la frenó que tenía problemas con su acta de nacimiento. Uno lo hace para que el niño pueda estar legalmente, pero no porque uno está negando a su país. Vean esto como siempre se ven en las afueras de las oficinas gubernamentales a ciertos buscones. Toda la vida han aparecido estos buscones, personas que de cierta manera te resuelven el problema que tú estás buscando, porque tú no quieres esperar, porque no quieres hacer fila, le pagas a alguien, esta persona, si no te engaña, hace su trabajo bien, entra a la oficina, habla con su contacto adentro, en todas las oficinas hay este tipo de corrupción, de tráfico de influencias, pero vemos cómo ahora, atención con esto, vemos cómo ahora hay buscones en las afueras de los hospitales. Sí, señores, en las afueras de los hospitales de República Dominicana, principalmente los hospitales donde más cantidad de migrantes irregulares van, parturientas haitianas van para ofrecerse a declarar a sus hijos. Así como las autoridades entran para deportar a estas mujeres que van, a los hombres que van de manera irregular a utilizar nuestros servicios, así deberían de meter preso a todos estos buscones. Presos deberían de estar y acusarlos de trata de personas, acusarlos de pertenecer a una mafia organizada, porque no es ellos que lo hacen tranquilo, no son ellos. Es con contactos también en la Junta Central Electoral, en las oficialías de Estado Civil y en los hospitales. Así que atención y vamos a denunciar todo esto. Por eso te pido que por favor comparte este video con todas tus redes sociales para denunciar esta gran mafia que se cierne por todo el país. Porque es donde quiera que hay un hospital, una oficialía de Estado Civil y donde quiera que hay un gran cúmulo de migrantes irregulares. Vamos a continuar leyendo para ya terminar y seguir con nuestro análisis. Dice que también hay mujeres dominicanas involucradas. Una de ellas, residente en Jimaní, explicó que hizo una declaración tal día de nacimiento como un favor a una vecina haitiana, aunque admitió que cobró 6,000 pesos. Jimaní es la capital de Independencia, una provincia fronteriza donde el 12% de su población es extranjera, mayormente haitiana. Eso era en el 17, señores. Ahora eso está por alrededor del 50 al 60%, porque Jimaní es una provincia haitiana. Y escuchen, ustedes pudieron escuchar cómo esta mujer fue y le declaró un hijo, ella no lo pare, ella no gasta nada, ella no lo lleva 9 meses, el niño nace y ella le hace un favor a su vecina declarándole el hijo por 6,000 pesos. Así están vendiendo la nacionalidad. Atención, no solamente los nacionalistas y los patriotas tenemos que luchar contra un gobierno pro-haitiano que todo lo que busca es que la República Dominicana sea la ayuda idónea para Haití, sino que tenemos que luchar también contra esos dominicanos corruptos que se dedican a vender la nacionalidad, declarando a migrantes irregulares y a los hijos de los migrantes irregulares como declaración tardía, los declaran como sus hijos para que puedan optar por la nacionalidad. Pero todo esto es fraudulento y tenemos que denunciarlo. Así que atención, que la lucha por el patriotismo y nuestro nacionalismo, nuestra soberanía y nuestro territorio, no solamente es contra un gobierno y empresarios, sino contra gente del pueblo, ignorantes, delincuentes ignorantes, porque son delincuentes, que practican la trata de personas, forman parte de esta gran red mafiosa de tráfico de personas y declaran niños a su nombre. La lucha continúa, tenemos que estar atentos.
Vamos a continuar leyendo para culminar. Ella no tenía papeles y habló conmigo, continúa la dominicana, recuerda. Le dije que sí, pero que también le estoy haciendo un favor a ella y ella tiene que dármelo a mí el día que la necesite. La señora de 33 años y 3 hijos naturales buscó a 2 testigos, un hermano, abogado y un vecino. Ambos dieron fe de la autoridad competente ante la autoridad competente de que su cuarta hija, la menor, ya que tiene 4 años. Aquí hay un audio donde ella explica, vamos a ver si escuchamos, donde ella explica lo sucedido, si está todavía en la fuente el audio. Vamos a escuchar. Bueno, yo tenía una vecina que no es piana, que no trataba muy bien con ella, ella estuvo, ella dio a luz, y sabes que ella no tenía papel y ella habló conmigo para ver si yo podía hacer el pago de declarar la niña. Yo le dije que sí, que yo la voy a pagar, pero también como yo he hecho un favor a ella me tiene que hacerme a mí también, el día que yo la necesito a ella también. Porque yo la declaré sola, porque ya veo que ella estaba embarazada y el marido cogí y se fue para Haití, nunca volvió. Bueno, ella me dio 6,000 pesos y yo no la quería coger, pero imagínate. Bueno, yo busqué 2 testigos, yo tengo un hermano abogado. ¿El otro quién era? Un vecino. Bueno, yo me sentía bien porque imagínate un favor que yo estoy haciendo, nadie sabe el día de mañana. Imagínate, yo lo trato como que un hijo mío de verdad, como que fui yo misma que no para ahí, porque imagínate, a veces el muchacho no tiene la culpa de lo que los padres hacen. ¿Y esa ha sido la única ayuda que usted ha dado de este tipo? Sí, por ahora sí, porque no a todo el mundo le ofrece ayuda, uno le ofrece una ayuda que uno ve que uno puede dársela, porque no todo el mundo. Entonces la niña figura que es dominicana. Sí, porque imagínate, estamos entre ahí en familia, hasta aquí tengo que ir al hospital Río que la llevo, cualquier cosa yo voy a eso, al médico con mi historia. O sea que ese favor le saldrá largo a usted. Ojalá, porque se ve que quiero que me agradece mi madre. Ella dice que es un favor que le hace, le cobra 6,000 pesos y declara a una niña. Y ahora una pregunta pertinente, una pregunta, ponme aquí en los comentarios. Estos dominicanos que se han dedicado a la tarea fraudulenta y mafiosa de declarar niños de hijos de extranjeros irregulares, de migrantes irregulares en el país, declararles a sus hijos como dominicanos, cuando estos niños se inscriban en la escuela, ¿a quién es que le van a dar el bono? El bono mi escuela, el bono de la escuela que está dando el gobierno, los 1,000 pesos. Ustedes ven cómo el dinero de los dominicanos se está siendo utilizado no solamente para crearle espacio en las escuelas a los hijos de los migrantes irregulares, sino también que les paga, estaría dándoles dinero a estos dominicanos que se dedican a la mafia, a estos dominicanos que se dedican a declarar niños ilegales, irregulares como dominicanos. Señores, es increíble lo que está pasando. Como había dicho, ya no solamente tenemos que luchar contra un gobierno pro-haitiano, contra este gobierno de Luis Abinader y todos sus ministros enemigos de la patria, que lo que buscan es hacerse de dinero, porque nada de esto lo hacen por humanidad, todo esto lo hacen por dinero, así como lo hacen los dominicanos. Ven este ejemplo, porque los militares cogen dinero en la frontera para dejarlos pasar, los dominicanos cogen dinero en las fronteras para declararlos. El gobierno de Luis Abinader y sus agentes de las ONG y de la ONU aquí en los ministerios cogen beneficios que de hecho ya son bien pagados por el Estado Dominicano, pero cogen beneficios para mantener el tráfico de migrantes irregulares en la República Dominicana, para que la República Dominicana siga siendo la ayuda para Haití, para la crisis haitiana. Bien, señores, más tarde en la noche estaremos subiendo un video con relación a la ayuda que busca la República Dominicana para Haití. El gobierno forma otra comisión para que vaya a Canadá para seguir buscando soluciones a la crisis de Haití. Lo que no hemos visto es la comisión haitiana que se forme allá en su gobierno para ir a Canadá también a buscar soluciones para Haití. No es República Dominicana que tiene que hacer. Y vamos a ver cómo está conformada esta comisión y de qué pretenden hablar. Y de nuevo sale a relucir lo que es el pacto
este pacto enemigo de la República Dominicana que lo que quiere es buscarle solución a la crisis haitiana. Así que te agradezco, muy agradecido de la gentileza de tu atención. Hoy sábado en la tarde, en Análisis Político con Jaime Bobadilla, reiterando que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, que te dé la salud a ti y a toda tu familia. Nos veremos más tarde esta noche y atentos a los videos. Activa la campanita para que te lleguen los videos de Análisis Político con Jaime Bobadilla. Señores, pasen todos feliz resto del sábado.